Hey coders, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un ejemplo práctico de Stripe donde vamos a aprender cómo integrar Stripe en un backend de Node.js. De forma similar como ya les he mostrado en otros servicios, el día de hoy voy a crear una aplicación muy sencilla que básicamente nos permite hacer esto. Doy un clic en el botón pagar, esto me redirecciona a una ventana donde puedo aceptar un pago y aquí puedo utilizar una tarjeta de prueba para poder ver cómo es el proceso de transacción en compra de Stripe. Entonces aquí, por ejemplo, si yo selecciono una tarjeta de prueba, aquí voy a colocar un usuario, le coloco una tarjeta, coloco una fecha cualquiera a futuro, un código cualquiera, y con eso si le doy en pagar, bueno, aquí le tengo que colocar un nombre, le doy en pagar, esto va a procesar el pago de $400 de 2 productos, ok, y luego me dice gracias por tu compra. Luego si vuelvo a la tienda y le doy pagar nuevamente, también yo puedo cancelar la compra, es decir, puedo volver hacia atrás y me envía nuevamente a mi aplicación. Como pueden ver, es un proceso bastante sencillo, pero este ejemplo es para aquellas personas que no saben nada de Stripe y quieren probarlo fácilmente. Y van a ver que en este caso, en este ejemplo, es muy simple integrarlo, ya que Stripe ya tiene un módulo de Node.js que prácticamente con un import y una contraseña ya pueden empezar a cobrar al instante. Entonces este ejemplo es para todas aquellas personas que nunca han utilizado Stripe y creen que el proceso es complicado. Finalmente, una vez hemos hecho los pagos, vamos a poder ver en un panel de control las compras que hemos hecho. Y de esta forma vamos a poder entender cómo funciona todo este proceso. Así que si les interesa ver cómo funciona esto, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es venir aquí en mi escritorio y crear una carpeta nueva. En mi caso el proyecto lo voy a llamar Node.js-Stripe-Checkout, ya que en este ejemplo vamos a estar utilizando el pago directo de Stripe. También puede recibir pago de suscripciones y otros servicios, pero bueno, este es el más común. Entonces, una vez hemos creado nuestro proyecto, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra terminal de nuestro editor de código. Y el primer comando que voy a ejecutar va a ser el comando npm init-y para crear un archivo package.json. Y bueno, a partir de aquí vamos a instalar las dependencias. Entonces vamos a decir en la consola npm install y los paquetes que voy a instalar en este caso van a ser 3. El primero va a ser Express, que es el framework de backend de Node.js, que nos va a ayudar a poder crear código de servidor más fácil. El siguiente va a ser Stripe, que es el módulo que nos provee el propio servicio para poder comunicarnos con la API de Stripe. Esto es mucho más fácil y van a ver que prácticamente es llamar un módulo y ya empezar a aceptar pagos prácticamente. Y finalmente también vamos a instalar un módulo llamado .env que nos va a servir para poder guardar variables de entorno en nuestro computador. O mejor dicho, para poder leer variables de entorno desde Node.js. Y vamos a dar un enter. Estos serían los módulos de producción o los que sí o sí necesita nuestro proyecto para funcionar. Luego, aparte de eso, también voy a instalar un módulo llamado Nodemon-D. Este módulo lo estamos añadiendo con "-d" para decirle que es un módulo de desarrollo y Nodemon sirve para reiniciar el código. Si vamos en el package.json, ahora vamos a ver dos secciones, una llamada dependencies, donde están todos mis proyectos, y desde dependencies, donde está el proyecto de desarrollo o las dependencias de desarrollo. Vamos a venir aquí, voy a crear una carpeta src para tener todo el código allí adentro. Y primero voy a crear un archivo index.js para poder inicializar el servidor de Express. Entonces, para poder importar módulos, nosotros podemos utilizar require o import. En este caso voy a estar utilizando lo último, lo que serían los imports. Entonces vamos a decir que voy a importar Express from Express. Y una vez lo he importado, simplemente voy a decirle que vamos a inicializarlo. Ahora, este import de aquí también yo lo tengo que especificar en el package.json porque Node por defecto no funciona con los imports, sino con require. Entonces vamos a venir en package.json y aquí simplemente voy a añadir type module. Y listo, ahora sí vamos a poder utilizar los imports. Ahora, muy aparte de esto, también voy a decirle que la aplicación por defecto va a poder entender lo que es la información que viene en formato JSON. Es decir, si el cliente me envía un dato como un objeto en formato JSON, quizás un producto, etc., pues yo voy a poder leerlo. Luego de esto también voy a crear unas cuantas rutas, pero para no crearlas aquí y tener un archivo muy grande, vamos a crear algunas carpetas. La primera carpeta que voy a crear es una llamada routes y aquí nos va a servir para poder crear algunas rutas. De hecho, vamos a venir en routes y vamos a crear un archivo nuevo que se llame payment. Y podría llamarle payments o payment.js, pero en este caso, para tener un poco más de orden, voy a llamarle payment.routes, ya que van a ser las URLs o rutas de nuestra aplicación. Aquí también voy a importar Express, de hecho no voy a importar todo el módulo, sino su módulo llamado router que viene de Express. Y a partir de aquí voy a inicializarlo, entonces le digo importa router desde router, ejecútalo y luego vamos a exportarlo. Y listo, con esto ya tenemos un enrutador de Express. Vamos a importarlo desde el archivo principal, entonces aquí le digo importa desde la carpeta routes, desde paymentroutes.js, vamos a traer lo que sería payment routes, vamos a llamarlo así.
Y esta función, o mejor dicho, en este caso este módulo, vamos a añadirlo a nuestra aplicación simplemente diciéndole que pueda leer payment routes. Y ya estaría prácticamente. Y bueno, finalmente vamos a inicializar el servidor, así que le digo app, quiero que escuches, vamos a decir .listen en el puerto 3000. Vamos a colocarle un mensaje por consola que diga server on port 3000 y ya estaría. Vamos a ejecutarlo entonces. Para ejecutarlo simplemente vengo aquí en la consola o terminal y vamos a ejecutar node. Quiero que entres en la carpeta src y ejecutes el archivo index.js. Si doy un enter van a ver que dice server on port 3000. Y si abro aquí la ventana del navegador y escribo localhost 2.3000 y doy un enter, van a ver que obtengo un mensaje de error que me dice no puedo obtener la ruta inicial. Y esto de hecho, aunque parezca un error, realmente está bien porque el servidor no tiene nada que responder. Ahora, como no queremos estar cancelando el servidor y volviéndolo a reiniciar en cada cambio, vamos a cambiar node por nodemon. De hecho, vamos a venir aquí en el package.json y en lugar de este script test, vamos a crear nuestro propio script que se va a llamar def. ¿Okay? Y este script def, de hecho voy a colocarlo aquí, lo que va a tener como valor, def en minúscula, es la ejecución de nodemon y él va a entrar en src y ejecutar index.js por mí. Entonces voy a decir npm run def y con esto ya estaría server on port 3000. Si yo refresco aquí pueden ver que me dice no puedo tener la ruta inicial de la misma forma. Pero ahora yo voy a crear de hecho en payment routes algunas rutas para que pueda devolver. De hecho vamos a crear 3 rutas. Vamos a venir aquí debajo y voy a decir router cuando pidan la petición get a la ruta y aquí vamos a colocar por ejemplo create checkout session. El create checkout session es como decir vamos a llamar una ruta para que el usuario pueda empezar a pagar. Es decir, esto va a generar la orden de compra. El usuario va a poder ver una ventana con los productos que va a poder pagar. Entonces nosotros tenemos que generar primero una especie de orden de compra, primero llamando esta ruta. No tiene que tener este nombre, pero Stripe le coloca este nombre de ejemplo. Luego también vamos a crear otra ruta más, de hecho 2 rutas más. La otra va a ser cuando el usuario ya le haya dado a aceptar o el pago digamos haya sido correcto, vamos a ver success. Y si no ha sido correcto, pues vamos a ver, vamos a ejecutar una ruta que se llama cancel. Es decir, supongamos que el usuario canceló la compra. Ahora de momento simplemente voy a ejecutar aquí una función al lado que simplemente diga request response y de momento vamos a decir que responda con un texto que diga por ejemplo checkout y aquí que responda con un texto que diga success, ok, y aquí debajo que responda con un texto que diga cancel. Formateo y ya tengo 3 rutas. Vamos a guardarlo y si ahora quiero probarlo simplemente vengo en el navegador y le digo slash checkout, bueno create ¿cómo se llama? Create checkout session, ok, y luego sería el success que es cuando el usuario ya pagó y cancel si el usuario canceló la compra. Listo, entonces tenemos 3 rutas ahora y bueno, ya con esto estaría inicializado nuestro proyecto, pero algo adicional también es que luego vamos a querer añadir configuraciones. Entonces para terminar esta sección vamos a crear también un archivo nuevo que se llame config.js y aquí lo que voy a hacer es que de momento aquí voy a exportar lo que sería la constante port y aquí voy a decirle que va a 3000. Esto de aquí nos sirve para que no tengamos la configuración del puerto aquí, sino lo importemos desde otro archivo y luego vamos a poder añadir más configuraciones en este archivo. Entonces aquí en lugar de simplemente escribir 3000 voy a decir importa desde config.js el port. Y aquí le digo, aquí va a salir el puerto que viene desde el otro archivo, el puerto que viene desde el otro archivo. Si yo guardo, no afecta en nada la ejecución del código y esto me ayuda a que si yo cambio el número 4000 por ejemplo, pueden ver que en un solo lugar ya se cambia tanto el mensaje como el puerto que está leyendo. Y listo, con esto ya está inicializada nuestra aplicación. En la siguiente sección vamos a continuar integrando Stripe. En esta sección vamos a aprender cómo crear una orden de pago utilizando Stripe. Es decir, empezar a mostrar al usuario un formulario donde puede pagar, en este caso sus productos o el servicio. Para poder hacerlo vamos a venir en src, dentro de routes, dentro de payment routes. Aquí en create checkout es donde vamos a crear esa orden de compra. Pero como pueden ser varias líneas de código, en lugar de escribirlo aquí, vamos a crearle un archivo por aparte para tener más orden. Entonces voy a crear aquí una carpeta llamada controllers y dentro de controllers voy a crear un archivo llamado payment.controller.js. Ahora, en este caso vamos a quitar esta función de aquí y vamos a pegarlo aquí en el otro archivo y esta función se va a llamar, en este caso, vamos a llamarle create session. Y listo, con esto ahora tengo una función aquí y lo estoy exportando. Esto significa que ahora puedo venir en routes y puedo importar desde subnivel, desde controller, desde paymentcontroller.js, puedo traer lo que sería create session. Y ahora simplemente le paso la función. Y esto sería exactamente igual a lo que tendría antes. Vamos a formatearlo, quedaría así.
Y si yo vengo en el navegador y escribo ahora create checkout session, debería devolverme el mismo valor, pero vamos a ver si lo devuelve. Debería devolverme el mismo checkout. Bueno, aquí ya en localhost 3000, en la sección anterior lo cambiamos a 4000 y ahí está, ok. Listo, entonces ya tenemos nuestra ruta, pero no voy a crear tan solo un texto, sino que vamos a crear una orden de compra. Entonces aquí voy a importar Stripe. Vamos a venir, le digo quiero importar Stripe, y de Stripe vamos a importarlo con el mismo nombre. Y este módulo de aquí se tiene que inicializar, es decir, tenemos que configurarlo primero antes de usarlo. Entonces lo que nos da de hecho no es un módulo tal cual, sino nos da una clase. Entonces yo le digo new Stripe, ya que es una clase, y esto me va a dar un objeto que se llama Stripe. Ahora, aquí cuando yo lo creo o instancio esta clase, él recibe como parámetro una propiedad que es básicamente el key o la llave de mi cuenta. Entonces, que es básicamente una contraseña de tu cuenta de Stripe. Entonces, para poder utilizarlo, simplemente ven aquí en stripe.com y van a llegar en la página de Stripe. Crearse una cuenta es gratuito y pueden probarlo sin siquiera validar sus datos. Es decir, solamente tienen que crearse una cuenta con su correo y ya está. Pueden empezar a recibir pagos o en este caso simular recibir pagos. Porque bueno, para recibir pagos tienen que activarlo luego. Ya les voy a comentar eso, pero pueden probarlo sin ningún problema. Ok, aquí ya estoy en mi cuenta de Stripe. Ahora lo que voy a hacer es tratar de conectar mi aplicación a mi cuenta. Para poder hacerlo no tengo que hacer muchas configuraciones incluso, porque si venimos aquí a nuestro panel de control, van a ver que hay una sección que se llama Secret Key, que si doy un clic aquí se va a revelar un string. Simplemente vamos a dar un clic para copiarlo, y una vez copiado, venimos aquí en nuestro código y lo pegamos. Eso que están viendo aquí es básicamente una llave privada, o mejor dicho un secret key, que es básicamente para decirle a nuestro servicio que esta es mi cuenta y esta es la contraseña para conectarme. Como está escrito aquí, también ya deben tener en cuenta que esto solo lo hago en desarrollo. Ya luego les voy a mostrar cómo moverlo a otro archivo. Pero esto no deberían subirlo a GitHub ni compartir el código, porque básicamente recuerden que cualquiera que utilice este key va a poder conectarse a su backend. Entonces, luego una vez tenemos definido esa llave, simplemente voy a decir de Stripe, voy a utilizar su propiedad checkout, luego sessions y luego create. Esta función lo que hace es que nos permite poder decirle a Stripe por qué queremos cobrar. Entonces él va a generar una orden de compra con la información que nosotros le demos. Incluso algo interesante de Stripe es que tiene varias formas de cobrar. Y no me refiero al si es un pago directo o recurrente, sino me refiero a que incluso nosotros podemos registrar productos dentro de la plataforma y esto va a generar como una especie de ID y luego nosotros simplemente podemos pasar los IDs. En este caso, como es un ejemplo sencillo, voy a evitar esa forma o esa configuración y vamos a utilizar lo que sería lo más común, que es llamado line items. Los line items es básicamente decirle a Stripe, ok, te voy a dar un arreglo con objetos y cada objeto representa un producto que quiero cobrar. Entonces aquí voy a colocar un arreglo, luego un objeto y aquí empezamos a describir el primer producto. Entonces, el primer producto vamos a colocarle lo que sería un price data. El price data es para especificar cuál es el nombre del producto. De hecho, aquí en price data voy a colocarle product data. Y aquí simplemente voy a decirle el nombre. Le voy a decir que voy a cobrar por una laptop, por ejemplo. También podemos colocar una descripción, por ejemplo, gaming laptop. Y luego que hemos colocado la información, voy a decirle cuánto cuesta ese producto. Entonces, fuera de product data voy a colocar currency, que es la moneda. Vamos a poder escoger entre varias, pero en este caso voy a colocarle USD. Y luego vamos a colocar unit amount, que es para darle el monto de cuánto cuesta ese producto. El monto no lo vamos a colocar en decimales ni nada de eso, sino en centavos. Entonces, para colocárselo, nosotros tenemos que colocar, por ejemplo, si queremos cobrar $20, tendríamos que colocar 2000 centavos. O si queremos cobrar, por ejemplo, $200, vamos a tener que colocar 20.000 centavos. ¿Ok? Entonces, esto es equivalente a lo que sería $200. Una vez tenemos básicamente el primer producto, también podemos añadir otro. De hecho, pueden cobrar este nada más, pero bueno, vamos a añadir uno más para que puedan verlo. Lo mismo, price data. Le digo que el product data en este caso va a ser una TV, vamos a colocarle. Luego voy a colocarle una descripción que va a ser un Smart TV. Y voy a decirle que va a costar en dólares el monto de $100, por ejemplo. ¿Ok? Entonces con esto ya tenemos el segundo producto. Y listo. De hecho, si nosotros vemos un poco el código, quedaría así. Y bueno, esto de aquí voy a minimizarlo. Y después de line items vamos a colocar una coma. Y luego tenemos que decirle de qué modo va a pagar. De hecho tiene una propiedad llamada mode. Y este mode por lo general tiene varias configuraciones. Las más importantes son estas que se llama payment y subscription. Payment es un pago de una sola vez. Es comprar un producto digital. ¿Ok? Por ejemplo, supongamos que están comprando
no lo sé, un antivirus, un software, una música o algo, básicamente lo tendrían que descargar. Entonces primero pagan y luego descargan. Entonces es un pago de una sola vez. Por todo lo contrario, si están suscribiéndose, por ejemplo, a una plataforma tipo de cursos online o suscripciones para alguna, digamos, servicio que va a ir mejorando con el tiempo, pues va a tener que ser subscription. Pero en este caso vamos a coger payment. Y luego que utilizamos esto, pues ya estaría prácticamente. Solo que nos faltan unas cosas más. Y es decirle, en dónde tiene que enviar la información o a dónde tiene que redireccionar al usuario una vez el usuario ha pagado. Entonces para eso nosotros debemos crear nuestras otras rutas que se llama success y cancel. Entonces voy a decirle, vamos a ejecutar un success URL y esto lo vas a enviar a http localhost 3000 success. En cancel URL también le voy a decir, vas a enviarlo a localhost 3000/cancel. Esto de aquí ya estaría, pero algo adicional es que como esto viaja a otro servidor, a los servidores de Stripe, es un método asíncrono. Entonces aquí al inicio voy a colocarle await y esto me va a dar finalmente lo que sería una sesión. Entonces esa sesión de momento vamos a... de hecho aquí me está dando un error el await porque la función que lo contiene debe decir async. Ahora sí. Y ya con esto puede empezar a cobrar. Entonces vamos a decirle que después de que he escrito la sesión vamos a retornar un JSON y voy a retornar toda la sesión que ha generado. Listo, vamos a guardarlo. Vamos a ejecutar nuestra aplicación que ya está allí. Y si yo vengo en la aplicación, en el localhost 3000, localhost 4000 create checkout, refrescamos. Vamos a ver que carga un poco. Al parecer se ha caído. Vamos a ver qué me he equivocado. Por aquí debe haber un error. Quantity. Ok, me dice el error en quantity es requerido. Ok. Lo que me faltó es colocar la cantidad de cada producto. Entonces aquí, luego de price data, vamos a colocarle quantity. Y le digo, ese es un producto. Y vamos a copiar esto y le digo, luego en este otro producto me van a comprar 2. Entonces vamos a colocarle que va a comprar una laptop y 2 TVs. Vamos a guardarlo. Ahora sí. Vamos a verlo. Y vamos a refrescar. Ok, y ahora ha aparecido un objeto de respuesta. Y pueden ver que aquí, por ejemplo, está toda la información del cancel URL y demás. Pero lo que nos importa es, de momento, lo que sería esta URL que ven aquí. Y pueden ver que es una URL bastante grande. Si nosotros damos un clic, esto nos va a enviar una nueva ventana. Y pueden ver que aquí hay un método de compra. Si ustedes han utilizado, por ejemplo, últimamente plataformas tipo ChatGPT, por ejemplo, y han pagado el Plus, pueden ver que es una ventana similar porque ChatGPT también utiliza Stripe. Entonces, lo que tenemos aquí es básicamente el formulario de compra. Y tenemos varias formas de pagar. La primera es simplemente colocando la tarjeta de crédito y demás. Pero luego ellos tienen una integración con otra empresa que se llama Link, que básicamente lo que hace es que pueden guardar su número de teléfono y ya luego simplemente con eso pueden pagar. Pero bueno, en este caso con esto basta. Entonces vamos a venir ahora en Stripe, pueden buscarlo como Stripe Card, Test Cards, pueden buscarlo. Porque ahora tenemos que pagar y para eso tenemos que utilizar tarjetas de prueba, tarjetas de crédito, débito, etcétera, en modo prueba. Entonces si bajamos un poco, aquí hay una lista bastante grande de tarjetas con las que podemos pagar. En este caso vamos a escoger una Visa, ok, vamos a copiar esto, tienen todos los números 42. Vamos a pegarlo, bueno, aquí voy a colocarle un correo cualquiera, tes@user.com. Vamos a colocarle la cuenta. Luego voy a decirle el CVC, que es el código. Entonces le digo 123. Luego la fecha es cualquier dato futuro. Ok, entonces vamos a colocarle 10 del 2024. Y el nombre de la tarjeta vamos a colocarle cualquiera, cualquier nombre. Y el país que escojan el que quieran, por ejemplo. Ok, escojan simplemente en pagar y ya estaría. Ok, entonces si ustedes le dan procesar el pago, pueden ver que esto inmediatamente empieza a cargar. Y me envía a localhost 3000 success. Ahora me he equivocado, no es el localhost 3000, es el localhost 4000. Nosotros lo cambié en una sección anterior. Ok, es 4000. Pero bueno, pueden ver que aquí me redireccionó a esa vista. Entonces significa que ya he pagado. De hecho, si nosotros venimos en nuestro panel de control y refrescamos, yo aquí he hecho unas pruebas antes del tutorial, obviamente, para ir directo al grano. Pero pueden ver que ya aumentó. Me dice que ingresó aquí un monto, incluso pueden ver, de $400. Porque bueno, en este caso, de hecho podemos volver a generarlo. Puedo ir nuevamente en Create Checkout Session. Ya se pueden dar una idea que esto es básicamente el producto que ustedes pueden recibir con Request Buddy, por ejemplo, y ir cambiándolo. Ok, aquí es localhost 4000. Create Checkout Session. Vamos a generar otra compra. Ok. Y pueden ver que aquí es $400, aquí está listado los productos. Por ejemplo, pueden ver que dice laptop, $200, TV, la descripción, el monto. Ok, entonces por ejemplo le digo, ok, entonces aquí tengo $100 por cada uno, este es en total $200, son $400 en total.
Lo mismo vamos a probar con otra tarjeta, ¿ok? La débito, por ejemplo, Visa. Entonces lo mismo, ts@user, tarjeta, pagan esto, 10 del 2025, por ejemplo. Cualquier fecha superior a la actual va a funcionar, ¿ok? Pueden colocar cualquier fecha futura. Luego pueden colocar un 23, por ejemplo, y cualquier nombre. Pagamos. Y ya estaría prácticamente. Entonces ya me envía a Success. Entonces si veo aquí o refresco la página de Stripe, vamos a ver que ahora tengo un total de $800, ¿ok? Y listo, prácticamente con eso ya estaría. Ahora, yo sé que faltan algunas configuraciones, pero ¿cómo hago para que esto al final lo pueda cobrar desde frontend o alguna aplicación? Bueno, al final esta URL por lo general no se llama con el método get, sino se llama con el método post. Y desde tu aplicación frontend, utilizando React, Angular, Vue, Solid o el framework que salga en los próximos meses, pues básicamente puedes hacer una petición post simplemente a esta API. Entonces puedes hacer esto. En lugar de colocarle get, cámbialo a post, ¿ok? Y esto sí déjalo en get porque bueno, o también puedes cambiarlo, pero en realidad Stripe siempre hace una petición get a success o cancel. Puedes cambiarle el nombre incluso para que no sea tan obvio. Pero bueno, con esto ya estaría. Entonces, ahora ya el método get no funciona porque le he cambiado de get a post. Entonces tengo que enviar una petición post. Entonces puedo venir aquí en Thunder Client, por ejemplo, o en un cliente REST tipo Postman, etc. Ok, y ustedes, por ejemplo, si no tienen Postman, pueden instalarse esta extensión llamada Thunder Client. Pueden buscarlo en sus extensiones de Visual Studio Code. Y pueden tener un cliente REST. Simplemente vienen aquí, le dan instalar y van a ver un iconito. Y aquí pueden hacer peticiones post. Entonces, por ejemplo, yo le digo, quiero hacer una petición post a http localhost 3000 /create checkout session. Y le doy en enviar. Y bueno, es localhost 4000. Ahora sí envío. Y vamos a ver que obtengo la misma respuesta que había visto en el navegador. Ahora, esto no es para mí. De hecho, esto debería generarse desde una aplicación. Entonces nosotros podemos hacer esto. Primero vamos a decirle a Express que va a servir archivos estáticos, es decir, archivos de HTML, CSS y JavaScript. Entonces voy a decirle, vas a crear una carpeta public, vamos a crear un archivo index.html, vamos a crear un archivo success.html, vamos a crear un archivo cancel.html. Y en cada uno vamos a crear una estructura básica de HTML5. Aquí vamos a decirle store, por ejemplo, esa es tu tienda. Aquí tendrías tu lista de productos creado con algún framework. De momento voy a crear un botón simplemente que diga pagar. Ok. Entonces aquí cuando dé un clic en el botón voy a manejarlo con JavaScript. Le digo desde el documento quiero que selecciones un elemento query selector by. De hecho vamos a colocarle get element by ID. Ok. Voy a colocarle un ID al botón. Un ID que diga checkout, por ejemplo. Y le digo, ok, vamos a capturar el elemento. Esto de aquí me va a dar un botón. Ok. Y luego del botón voy a decirle, voy a añadir una escucha al evento click. Cuando hagan un clic en este botón, van a enviar una petición post al backend. Entonces van a decir, en este caso, fetch. Aquí voy a colocar la dirección que sería /API, bueno, no, /create checkout session. Y luego le digo simplemente el método post y le paso, también le puedo pasar la lista de compras aquí en un body, pero bueno, ya lo tiene en el backend. Entonces, otra forma también es pasarle simplemente una lista de IDs y ya luego con tu base de datos consultas todos los productos y así. Pero bueno, eso es más un tema de base de datos o de backend que del cobrar. Ahora, una vez envío esta petición, él me va a dar una respuesta. Yo le digo que se va a llamar res. Eso es asíncrono, así que va a wait. Para que funcione la wait, la función que lo contiene debe decir async. El res me va a dar un JSON, así que lo voy a convertir a JSON. Esto es asíncrono. Y finalmente me va a dar el dato. Si yo veo por consola este dato, quedaría de esta forma. Entonces, lo único que estoy haciendo es reconoce el botón. Cuando el botón se dé un clic, pues vas a ejecutar una petición post. Y vamos a ver por consola los datos que se están del backend. Vamos a guardarlo. Y si ven aquí en la aplicación, el localhost 4000 al inicio, debería ver el index.html, pero no porque Express no lo conoce. Entonces, tengo que venir aquí en lo que sería index.js y aquí voy a decirle que muy aparte de las rutas, también desde de app use voy a utilizar desde Express un método static para leer archivos estáticos y tengo que darle una dirección. Pero no puedo dar simplemente el nombre de la carpeta aquí porque ya estamos dentro de la carpeta src y ya no encuentra la ruta. Entonces tengo que importar un módulo más de Node que se llama path y path tiene un método llamado resolve. Este método resolve sirve para que cuando nosotros estemos aquí ejecutando el método,
cuando nosotros ejecutamos el proyecto, él se va a ubicar al inicio del proyecto, en el root. Es decir, no en src, sino al inicio del proyecto. Entonces yo le digo, dentro de src hay una carpeta public que es la que vas a servir. Y listo, con esto no tengo errores, como pueden ver. Y si yo vengo aquí en la aplicación y refresco, pueden ver que hay un botón Pay. Entonces voy a abrir la consola del navegador. Vamos a abrir la consola. Y si yo doy un clic en Pay, van a ver que aparece la respuesta del backend. ¿Ok? Entonces le puedo decir a partir de aquí, ok, quiero que redirecciones. Entonces venimos en index.html y le digo, desde window vas a cambiar a una window.location.href. Vas a cambiar una nueva dirección. Y en este caso vamos a colocarle lo que está en este objeto, que es data. Y adentro tiene una propiedad URL. Entonces le digo de data.url. Y ya estaría formateado y así quedaría mi index.html. Y ya con esto es tan fácil como refrescar la página. Y si doy un clic en Pay, pueden ver que me redirecciona la página. Entonces aquí pago algo. Por ejemplo le digo test, user. Vamos a colocarle una tarjeta cualquiera. Esta de aquí. Vamos a colocarle una fecha cualquiera. 10 del 26. 1, 2, 3. Cualquier usuario. Cualquier nombre. Y ya estaría. Una vez pagado me va a redireccionar la aplicación. Y claro, aquí también ustedes lo pueden cambiar. Pueden decir, ok, success HTML. Vamos a cambiarlo de HTML5. Vamos a decirle success. Aquí voy a decirle gracias por tu compra. Vamos a colocarle aquí en un H1. Gracias por tu compra. Y ya estaría. El cancel no lo necesito realmente, pero también pueden crearlo si gustan. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Venimos aquí en routes y le puedo decir, ok, cuando el create session muestra el formulario y luego el usuario den success, vas a redireccionarlo. Aquí en lugar de send le digo redirect a la ruta que se va a llamar success.html. Ahora, si el usuario le dio en cancelar, no quiero que le muestres el texto cancel, sino quiero que en este caso lo redirecciones a la ruta inicial de la aplicación. Ok, el index o la ruta, bueno, vamos a decirle index.html o la ruta principal, que sería lo mismo, el slash. Ok, entonces si yo vengo ahora en localhost 4000, me dice pagar, doy un clic en pagar, me envía el formulario de pago, le doy en cancelar, es decir, le doy aquí volver, vuelvo a la misma página, ok, ese es el cancel. Y si todo va bien y por ejemplo aquí le digo que esta es la cuenta, este es el pago por el que voy a hacer, aquí le digo cualquier pago, le doy pagar. Y si yo pruebo esto, básicamente lo que va a hacer ahora es que me va a enviar al success, me dice gracias por tu compra. Listo, entonces con esto prácticamente ya tenemos el pago hecho. Ya solo para terminar esta sección, recuerden que como les mencioné en controller, este dato de aquí no debería estar escrito aquí en código. Entonces lo que podemos hacer es crear un archivo env al inicio, que es un archivo de variable de entorno, un archivo nuevo que se llama env o .env mejor dicho. Y aquí nosotros podemos colocarle un nombre. Por ejemplo, yo le puedo llamar stripe private key. Y este valor va a tener básicamente todo este string que habíamos colocado aquí. Entonces voy a cortarlo. Vamos a seleccionar el inicio hasta el final, cortamos y lo pegamos en env. No necesitamos las comillas, pero sí colóquenlo correctamente, ¿ok? Y esa sería mi variable de entorno, ¿ok? Entonces, ahora ustedes dirán, ok, pero lo tienes en tu código. Bueno, sí lo tengo en el código, pero esto realmente nunca se va a subir a GitHub ni a ningún servidor. Entonces, aquí le voy a decir .gitignore y aquí le voy a decir, vas a ignorar el archivo env y además de la carpeta nodes-modules. Vamos a guardarlo y así quedaría, básicamente. Entonces, una vez tenemos este stripe private key, lo que vamos a hacer es leerlo desde controller, pero no lo vamos a leer directamente, sino que recuerden que teníamos nuestro archivo config. Entonces desde aquí voy a decirle, vas a crear una constante llamada stripe private key y vamos a decirle process.env.stripe private key, que es la variable que habíamos definido aquí. Entonces process.env es como decirle, en el sistema operativo y variables de entorno, quiero que leas esto. Y listo, con esto tendría ese mismo valor que vemos aquí en este archivo. Tendríamos este valor de aquí. Ahora, por defecto, este archivo no lee las variables de entorno, config no lee las variables de entorno, o mejor dicho, no carga este archivo de aquí. Entonces, para que esto sea cargado en nuestro computador, tenemos que añadir un módulo más, que es el módulo que instalamos, que se llama .env. Este módulo lo que hace es decir, ok, aquí hay variables de entorno, voy a establecerlas en el computador para que cuando el archivo config lo lea, ya existan. Entonces pueda mostrar algo. Okay, entonces desde aquí le digo, vas a importar un método llamado config y lo ejecuto. Y ya esto es como decir, carga las variables de entorno para que aquí debajo lo puedan leer luego. Entonces vamos a guardarlo. Y aquí voy a decirle, vamos a importar desde la carpeta config, desde
bueno, no carpeta, desde el archivo config vamos a importar lo que sería Stripe Private Key. Y aquí simplemente le coloco Stripe Private Key. Formateo, así quedaría ahora mis rutas, ok, mi ruta para cobrar. Y prácticamente ya estaría. Entonces, vamos a verlo. De hecho, lo que pueden hacer aquí es mostrarlo por consola, el Stripe Private Key, para que puedan verlo. Y cuando inicie pueden ver que ahí está el valor, ok. Ahora sí lo voy a quitar. Y listo, esto debería funcionar igual. Vamos a darle un clic en pagar. Y pueden ver que ahí está el pago, ¿ok? Pueden volver y funciona. Listo, entonces con esto ya tenemos nuestro proyecto creado. Espero que hayan entendido cómo es el pago. Pueden ver que es bastante sencillo. Stripe es en mi opinión, es la mejor plataforma que hay para cobrar. Tiene un costo de transacción bastante bajo comparado a otras que son incluso nacionales y de otros países y demás. Entonces esto es lo más genérico, esto se queda pago de todos lados. El único tema, y ya para decirles, porque la mayoría son de Latinoamérica, es probablemente que su país no esté soportado por Stripe. El único que está soportado es México y Brasil. Entonces, si ustedes quieren, digamos, aceptar Stripe en sus aplicaciones, Stripe tiene otro servicio que se llama Stripe Atlas, que es básicamente para que ustedes puedan aceptar pagos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier, estén en el país en el que estén. Pero lo que hace este servicio es que básicamente le formaliza una empresa en Estados Unidos, en Delaware. Entonces ustedes pueden registrar una startup. Sin embargo, esto no es tan fácil porque cuesta $500. Entonces, a menos que vayan muy serio con su proyecto y quieran cobrar, digamos, inmediatamente digamos, a todo el mundo en un pago o un servicio que es ampliamente soportado, pues entonces colocarían este otro servicio. Hay formas de hacerlo también manualmente y luego utilizar el servicio, pero bueno, en realidad esto es lo más simple porque es del mismo Stripe. Entonces, este es tan solo para darles más información. Al final ustedes deciden cuál servicio utilizar. Listo. Entonces, eso ha sido todo por el ejemplo del día de hoy. Si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios y nos vemos en un siguiente video.